Bien, entonces hoy vamos a hablar de un tema muy interesante ya, pero que tiene unas diferencias con respecto a los otros temas que hemos hablado en las clases pasadas, porque aunque tiene algunos elementos que son de tipo técnico, ya, una parte importante de ellos está compuesto por características de otra naturaleza que no vemos en las carreras vinculadas a las ciencias forestales o a los recursos naturales que tienen que ver con cómo nosotros apreciamos el trabajo del arte, ¿ya? Y eso para nuestras facultades, para nuestras carreras es un poco ajeno, tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de desarrollar un producto con un cierto grado de estética, ya que sea agradable para las personas que lo ven, ¿ya? Y eso es un poco complejo para la mayoría de las personas, a diferencia de algunas pocas que tengan ciertas habilidades ya, más de mayor sensibilidad hacia la apreciación de la armonía y de la belleza en un producto gráfico ya. Y eso justamente tiene que ver entonces con la comunicación cartográfica y más específicamente con la composición cartográfica, ¿ya? Entonces es un tema bastante amplio, el de la comunicación cartográfica, el de la comunicación visual, porque es otro lenguaje, ¿ya? Otra manera de comunicar las cosas, pero nosotros en esta clase ya nos vamos a centrar solamente en la composición, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a decir de esto? ¿Ya? Bueno, este tema, como dije, la comunicación cartográfica es muy extenso, pero esencialmente considera eh, considera al cartógrafo, o perdón, a la cartografía como una herramienta de comunicación. Nosotros en las primeras clases ya vimos de qué se trataba la cartografía de esta ciencia o arte para producir mapas, ¿ya? Y en este caso la comunicación cartográfica pues considera justamente a esa cartografía como una herramienta de comunicación, ¿ya? Y en este contexto entonces esta disciplina considera que el cartógrafo o las personas que hacen los mapas extrae información del mundo, información espacial, ¿ya? Eso es importante, del mundo real, y con esa información él construye un mensaje, ¿ya? Y ese mensaje lo envía por medio del diseño gráfico del mapa, ¿ya? De ahí entonces es un poco la diferencia con lo que venimos revisando en las clases pasadas, ¿ya? Y que este tema tiene justamente un componente más subjetivo, ya como es la estética, y que va relacionado justamente con el diseño de los elementos gráficos que podamos hacer. Entonces, si nosotros consideramos a la cartografía como una herramienta de comunicación, ¿ya? Podemos entender que esta herramienta de comunicación va a tener cierta efectividad, ¿ya? Sobre las personas en las cuales está operando, ¿ya? Y esa efectividad eh, viene dada por las expectativas que tiene el receptor, es decir, cuáles son las expectativas de la persona, además de las virtudes estéticas que adornen el mensaje o que tenga el mensaje, ¿ya? Y donde encontramos ejemplos de estas expectativas del receptor, ¿ya? Y de las virtudes estéticas del mensaje, pues lo encontramos en, en varios casos, por ejemplo, en la publicidad, ¿ya? Los anuncios que nosotros vemos en la televisión o en los medios gráficos, por ejemplo, muestran imágenes, ¿ya? O muestran imágenes, o también hay sonidos, ¿ya? Pero detrás de eso hay un estudio profundo de lo que nosotros como receptores deseamos, ¿ya?
y también hay un estudio profundo de la estética, ¿ya? A la cual va dirigida esa publicidad, ¿ya? Otro ejemplo también que está relacionado con cómo este medio de comunicación o los medios de comunicación ya llegan a las personas es la literatura, ¿ya? No sé si en algún momento han tomado algún libro, ¿cierto? Algún artículo y lo han leído. Y el tema en realidad, de fondo, es bastante trivial o es bastante simple, ¿ya? Pero la forma en que se va relatando el texto, ¿ya? O, o que los escritores llaman la estética del lenguaje, es la que le da un auténtico valor a la obra, más que el tema como tal. Entonces, ese es otro ejemplo de lo que le estoy mencionando. O el cine también, ¿ya? El cine también es considerado una narrativa, como la literatura. Y también muchas veces no ha pasado, pues no ha pasado que vemos películas de estas que son vacías, sin contenido, ¿cierto? Pero que sin embargo tienen un gran resultado, ¿ya? Un gran impacto en la población. Y cuando los críticos las empiezan a analizar, se dan cuenta de que también pues, su éxito o su grado de aceptación en el receptor viene dado también justamente por la estética de sus imágenes, ¿ya? Los colores, la fotografía, etcétera. O los diarios o las revistas, ¿ya? O las páginas web que visitamos hoy en día. Toda esa maquetación, ¿ya? Y el estudio que hay detrás acerca del espacio gráfico, de los colores, de las proporciones, ¿ya? De la posición. Todas esas cosas convierten a los diarios, a las revistas o a las páginas web justamente en resultados que pueden ser determinantes, ¿ya? Determinantes solamente desde el punto de vista del manejo de las artes plásticas, por llamarlo así, ¿ya? Como les menciono, este es un tema que es un poco alejado de nuestra área, pero es la forma de abordarlo, ¿ya? Entonces, todos estos ejemplos anteriores, ¿ya? Nos muestran entonces cómo algunas normas en el proceso de comunicación producen ciertos resultados estéticos, ¿ya? ¿Ya? Como por ejemplo un artista ya de la pintura o de la escultura o de la arquitectura a través de combinar espacios, colores y volúmenes, ¿ya? Nos produce a nosotros como espectador ciertas emociones, ¿ya? Ok, entonces, para aterrizar un poco más este tema, la composición, ¿ya? En una pieza de arte se da cuando una de las partes que componen la obra llega a conformar un todo homogéneo y agradable, ¿ya? Ahí se habla de la composición de música, ¿cierto? ¿Vale? Y en este caso, cuando nosotros hablamos de composición cartográfica, ¿ya? También lo que buscamos es justamente eso, pues, que la obra, ¿ya? La pieza que estamos construyendo, conforme un todo homogéneo y agradable a la vista de los receptores, ¿ya? Entonces, en los mapas, que es nuestro medio de comunicación como cartógrafos, podríamos decirlo, o personas que están em, dedicadas a hacer mapas y a estudiar mapas, ¿ya? Vamos a decir que tenemos un buen producto cartográfico cuando el fin para el que fue creado este producto, ¿ya? Se vea satisfecho. Y entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, cuando la información que muestra nuestro mapa, ¿ya? Eh, se transmite fácil y agradablemente, ¿ya? Mediante una composición cartográfica al grupo objetivo o al grupo de receptores al que estaba destinado, ¿ya? Creo que eso les puedo decir un poco como introducción de este tema, y aquí, como les digo, va un poco alejado de lo que hemos visto anteriormente, pero es la teoría, ¿ya? La teoría de la comunicación cartográfica y específicamente lo que aborda el tema de la composición cartográfica, ¿ya?
¿Tenemos dudas de lo que vamos a revisar o se entiende? Entiende. Ya, ¿Se entiende bien? vale. Entonces, vamos a hablar un poquito del mapa. ¿Qué es un mapa? Bueno, muchos de nosotros ya hemos usado mapas, ¿cierto? En nuestro proceso de educación más temprano, ¿ya? Puede ser en el nivel primario, secundario o incluso antes de llegar a este módulo ya hemos utilizado mapas, hemos tenido contacto con esto y ya también nosotros hemos trabajado un poco con esta herramienta, ¿ya? El mapa entonces es el lenguaje de la geografía, y no solamente de la geografía, sino que de todas las personas que trabajamos con datos espaciales. Ahí nos incluimos a nosotros como estudiantes de recursos naturales, ingenieros forestales, agrónomos, arquitectos, bueno, biólogos, ya, etcétera. Entonces puede utilizarse en todos los contenidos relacionados con esto, ya en geografía física, en geografía humana, ¿vale? Etcétera. Entonces, un buen mapa posee en general un lenguaje eficaz, ¿ya? Y permite comunicar con mayor eficacia, ¿ya? ¿Cierto? Que el lenguaje escrito o hablado, ¿ya? Eso también hay que tenerlo, tenerlo claro, ¿ya? El mapa también es otro tipo de lenguaje que utiliza un lenguaje que se llama visual y como todos los lenguajes entonces se utiliza para comunicar información, ¿ya? Y el mapa también es un medio disponible para almacenar, manipular y difundir la información, ¿ya? Y al ser considerado también un tipo de lenguaje gráfico, el mapa debiera ser simple, ¿ya? Porque para interpretar un mapa, para leer un mapa, no debiera requerir, perdón, tanto esfuerzo, ¿ya? De iniciación tan grande como ocurre en los otros lenguajes, ya cuando aprendemos a escribir o cuando aprendemos a hablar, eso requiere de un esfuerzo considerable. Entonces, en el tema de los mapas, ya la teoría dice que un buen mapa, pues para leerlo, ya no debe requerir un esfuerzo de iniciación tan grande como con los otros tipos de lenguas, ya, sino que debe ser capaz de percibirse directa e inmediatamente, ¿ya? Cuando un mapa está bien hecho, pues pasa eso. Y lo que ha pasado hoy en día y hace algunas décadas atrás ya es que, pues, todo el tema de la revolución informática, ya lo que vivimos día a día, el uso de los computadores o el uso de los dispositivos móviles que son también computadores portátiles, ya, ha hecho prescindible el uso del lápiz y el papel para el diseño de mapas, ya. Muy pocas personas hoy utilizan pues los materiales de antaño, plantillas, papel de transparencia, ya, papel de este papel hecho, bueno, sí, papel de transparencia, papel sintético, ¿cierto? Películas fotográficas o materiales de gran formato como mesas digitalizadoras o mesas de dibujo. Pocas personas utilizan ese tipo de materiales, ya, como el lápiz y el papel para diseñar mapas hoy en día, ya. Gracias a la existencia de los programas informáticos ya, como los que ya hemos revisado, como los sistemas de información geográfica, se puede hoy día diseñar mapas óptimos desde el punto de vista técnico y estético sin utilizar el lápiz, ¿ya? Y todo eso, pues depende un poco de la capacidad de abstracción que tenga la persona que va a realizar el mapa y la capacidad de generalización cartográfica que haga ya para que esos mapas pues resulten didácticos y también resulten entendibles por las personas, por los espectadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos un buen mapa? ¿Ya? ¿Cómo logramos transmitir lo que queremos transmitir a una audiencia objetivo
¿Cómo logramos transmitir ese mensaje? Y eso se logra a través de una ciencia que se llama de la representación gráfica, o también podemos llamar lenguaje visual, ¿ya? Y más específicamente el lenguaje cartográfico, que data por allá del año 70, ya que la comenzó a trabajar una persona que se llama Julian Bertin, que era un geógrafo em, francés, y que él hizo todo un tratado acerca de eso, de cómo justamente teorizar el tema de la utilización de los elementos gráficos ya para eh, lograr realizar mejores mapas. ¿Ya? Y es el tratado entonces que sigue siendo utilizado más ampliamente hoy en día. ¿Vale? Ok, bien, entonces ahora ya vamos a entrar un poquito más en materia a lo que nos interesa eh, y que es cómo tenemos que organizar, ¿ya? Y cómo tenemos que justamente maquetar nuestros elementos compositivos del mapa. Perdón, creo que le había dicho el nombre de la persona anteriormente, no es Monin, sino que es Jack Bertin, ¿vale? Lo corrijo, por si acaso lo buscan en la internet, ¿ya? Entonces vamos a revisar un poquito más en detalle pues algunos de los elementos compositivos del mapa y que se requieren justamente para lograr una mejor comunicación del mensaje. ¿Ya? Bueno, hablando de mensajes, olvidé decirles también el mensaje inicial al inicio de la clase. Hoy vamos a tener una ayudantía, ¿ya? Para las consultas que pueden estar surgiendo del desarrollo del práctico 2, ¿ya? Ok, así que los ayudantes en un momento más van a abrir una sesión para que realicen las consultas de ese tema, ¿vale? Lo había dejado olvidado. Bien, entonces, dependiendo un poco de su escala, ¿ya? Que siempre es lo que tenemos que considerar en un mapa, su escala, y también justamente a partir de su escala, el tamaño que va a tener, ya un mapa va a poder ser impreso en una hoja, o si es muy grande, va a tener que ser impreso en una colección de hojas o en una colección de mapas que finalmente van a formar un todo único, ¿vale? Entonces, para comenzar a considerar y a estudiar qué elementos tienen que ir en, en esa hoja, pues podemos indicar que al menos, ¿ya? Un mapa impreso se compone de los siguientes objetos gráficos que tienen que ser distribuidos armoniosamente en la hoja, ¿ya? Primero es una zona de representación cartográfica, que pues que es donde está, ¿ya? La figura principal o el objeto central de mi mapa, ¿ya? Lo segundo es un título y a veces subtítulo, ¿vale? Cuando el título requiere un poquito más de explicación, pues agregamos un subtítulo, ¿ya? El tercero, pues, que es una leyenda explicativa, que es el resultado de aplicar un sistema de clasificación localmente. El cuarto tiene que ver con las escalas, ¿ya? Del tipo gráfico y del tipo numéricas, ¿ya? Que me van a describir justamente la relación entre el terreno y el papel que tiene ese mapa. El quinto punto o el quinto elemento, pues los créditos y las fechas. Los créditos es quién ha hecho el mapa y si ha tomado información de algún lugar para hacer ese mapa, y las fechas en la cual pues está haciendo este mapa y las fechas de la cual es la información. Punto 6 es el marco de este mapa y el límite cartografiable hasta dónde pues se va a dibujar la figura ya del elemento central del mapa. Punto 7 son los símbolos y las rotulaciones, ya si hay algunos símbolos que indican, por ejemplo, el norte geográfico.
¿ok? Y rotulaciones ya como por ejemplo, pues las grillas geográficas o las grillas cartográficas. Y hay otras personas que también incorporan pues otros elementos gráficos al mapa. Hay personas que incorporan eh, gráficos y hay personas que incorporan tablas, ¿ya? Pero lo esencial son esa lista que estamos viendo ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Pues tenemos que distribuir estos elementos sobre la superficie del papel, ¿ya? Y eso supone un proceso de análisis que nos puede llevar a distintas soluciones, ¿ya? Con diferentes aspectos estéticos. Lo que yo les mencionaba, pues si nosotros nos dan una hoja en blanco y nos dicen, ok, pues ahí está la hoja, ustedes tienen que distribuir esta serie de elementos en esa hoja de manera de que se vean armónicos como un todo, pues eso va a llevar a muchos intentos, ¿ya? ¿Ya? Y todos esos intentos, pues, van a tener diferentes resultados estéticos, es decir, algunas personas los van a apreciar de una manera, otras personas los van a apreciar de otra, ¿vale? Entonces, no obstante, la correcta distribución de estos elementos va a pasar entonces por justamente por ese proceso iterativo, ¿ya? Y esas soluciones que se generan ahí pueden gustar más o pueden gustar menos, ¿ya? Entonces, si eso va a depender de justamente de este binomio que yo les mencionaba al inicio, ya del concepto de estética de la persona que va a leer el mapa, ¿ya? Y también de la persona que produjo ese mapa, ¿ya? Entonces vamos a hacer muchos intentos para que esto resulte bien, ¿ya? Y no en todos esos intentos la cosa va a funcionar, pero sí, ¿ya? Si logramos respetar algunas reglas básicas de la comunicación cartográfica, es probable ya que en algún momento logremos una composición ya que nos genere una sensación de equilibrio y armonía en el conjunto. Entonces el desafío es eso ya, cómo distribuimos todos esos elementos ya en una hoja y que esa distribución pues se vea equilibrada y armónica y además sea capaz entonces de transmitir el mensaje que yo quiero transmitir. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Para un mapa que pertenece a una colección, que es la figura que aparecería en la izquierda, ¿ya? Y un mapa que pertenecería, perdón, solamente a una hoja individual, que es el que está a la derecha, ¿ya? Y entonces sobre esas plantillas estamos viendo los elementos que estábamos conversando en la diapositiva pasada, ya de distribuir esos elementos en esa hoja en blanco, el título, el subtítulo, la leyenda, las escalas, los créditos, ya, el marco cartografiable. En el mapa de la izquierda pues tenemos un índice, ¿vale? Que nos indica justamente a cuál de esa colección de mapas pertenece la hoja actual. Y en la imagen de la derecha, pues entonces hay una representación o una composición cartográfica pues más tradicional de la que ya estamos acostumbrados a ver, ¿ya? ¿Cierto? Con título, subtítulo, escala, proyecciones, ¿ya? Una situación que en algunos lugares se llama plano de ubicación, en otros lugares se llama el localizador, ¿cierto? ¿Vale? Las leyendas, ¿vale? El marco geográfico, ¿ya? El límite, ya los créditos, la persona que ha hecho esta obra, y las referencias geográficas, ¿ya? Es decir, las coordenadas, si ustedes las están tomando como coordenadas elipsoidales o si las están tomando como coordenadas planas, coordenadas proyectadas, ¿vale? Ok, bien. Y vamos a seguir
hablando entonces acerca de, pues, de estos elementos compositivos, ¿ya? Entonces, lo que yo les he venido comentando que el objetivo que debe perseguirse con esto, ¿ya? Es que esta composición que hagamos sea apreciada como un todo homogéneo, ¿ya? Y armónico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos plasmar en una hoja, ¿ya? Esta composición, pues es hacernos cargo justamente del tamaño físico sobre lo cual esto va a estar plasmado, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos del tamaño físico del espacio sobre lo cual nuestra obra va a estar plasmada, estamos hablando del tamaño del papel, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que es susceptible de análisis. Lo primero que vamos a analizar entonces es justamente pues, el tamaño del papel que vamos a utilizar para hacer nuestra composición cartográfica, ¿ya? Entonces, cuando el resultado de nuestro mapa eh, vaya a ser impreso en una hoja de papel, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que la forma que tiene el terreno, ¿ya? De nuestra zona de estudio, ¿ya? Condiciona bastante el tamaño de la hoja que se va a utilizar, ¿ya? Entonces, si nuestro mapa va a ser parte entonces de diferentes hojas, ¿ya? También la forma del terreno va a condicionar un poco esa superficie, pero lo va a hacer en menor medida que el caso anterior, ¿ya? Y lo que suele hacerse para lograr, ¿cierto? Que la superficie o la forma del terreno sea armónico con el tamaño de la hoja que nosotros escojamos para trabajar, es que suelen ajustarse las esquinas de las hojas, ¿ya? En coincidencia con una cifra redonda de las coordenadas. Es decir, ¿ya? Lo que intentamos es que en nuestra zona de estudio ubicar en las esquinas, en la extensión de esta zona de estudio, algunos lugares donde las coordenadas tengan una cifra redonda, ¿ya? Y en ese punto, pues, ajustarnos eh, un poco con las esquinas de las hojas que estemos utilizando, ¿ya? Así que lo que quiere decirnos esta diapositiva es justamente eso, ¿ya? Como nuestro mapa va a ser impreso en un papel, pues lo primero que tendríamos que empezar a analizar, y para eso hay un pequeño mensaje ¿ya? En la parte superior derecha, es que pueden haber distintos tipos de papel, ¿ya? Con distintos tamaños. Pues, y es un buen ejercicio entonces, pues generar un ordenamiento en ese listado de rectángulos que está ahí para pensar cuál de estos tamaños pues yo utilizaría para imprimir mi mapa, ¿vale? Entonces esto no es algo que se aprenda automáticamente, pero se aprende con la práctica ya y con la apreciación pues de otras obras ya. Aunque hay algunas reglas que podemos respetar, como por ejemplo pues la forma del terreno, ¿cierto? A partir de la forma del terreno pues nos va a condicionar bastante el tamaño de la hoja, o sea, si nosotros pensamos en un terreno, en una forma de terreno como el que tiene Chile, ¿ya? En una escala un poquito más pequeña de mapa, es decir, una escala nacional, pues es muy probable que utilicemos tamaños de hojas que tengan formas del orden del 7, ¿no? O del 7 o del 3, ¿vale? O del 5, pero es poco probable que utilicemos tamaños de hojas del orden del número 10, ¿ya? No sé si se entiende lo que le estoy comentando, estimados. Sí, se entiende, profe. A mí me queda una duda, sí. ¿A qué se refiere con una cifra redonda de esas coordenadas? Por ejemplo, 400.000 o 500.000 metros, ya 300.000 metros, 400 kilómetros, no 300.000, o 300.123 metros, ¿vale? En X y en Y, 6.861.000. No, esas no son como cifras redondas, ¿vale? A eso me refiero, a redondear justamente las coordenadas
de las esquinas de su zona de estudio para que coincidan con las del mapa cuando nos toque hacer la grilla de referencia. ¿Ya? Ya, súper. Ahí sí, caché. Gracias. ¿Vale? Ya. Bien, entonces, para continuar hablando acerca de los tamaños, ¿ya? Entonces, lo que hablábamos anteriormente es comenzarnos a hacer la idea ya de elegir un tamaño, ¿vale? Para nuestro mapa va a depender, pues, de la forma del terreno, pero también de otra serie de elementos, ¿ya? Como la apreciación que nosotros tengamos de ellos, ¿ya? En la diapositiva anterior, ¿vale? Se supone que acá hay una escala, ¿vale? La escala dice de belleza, entre comillas, ¿ya? Donde hay rectángulos que de acuerdo a un orden pueden ser considerados como más armónicos o más bellos que los otros. Y la idea entonces es que ustedes o el que esté viendo justamente esta presentación sea capaz de hacerse un ranking desde el 1 hasta el 10, ¿ya? De cuáles serían los rectángulos, pues, que ustedes utilizarían, ¿ya? Eso es con respecto a la forma. Y ahora es con respecto también al- a la forma, perdón, al tamaño, pero a una característica del tamaño que se llaman los tamaños normalizados, ¿ya? Los tamaños normalizados vienen a ser un esfuerzo, ¿ya? Que se ha intentado impulsar para homogenizar justamente este tema de los tamaños, ¿ya? Como por ejemplo, yo estoy seguro que cuando ustedes han mandado a imprimir algo en su impresora o en, sí, en su impresora, ¿vale? O lo han mandado a imprimir, no sé, por algún servicio de impresión cuando justamente producen trabajos en papel. Hay tamaños que son normalizados o estándares, ya el A0, el A1, el A2, etcétera. Hay varios, ¿ya? Pues esos tamaños normalizados pues vienen dados justamente por este esfuerzo de que las cosas sigan una norma, ¿ya? Y, y ese tamaño pues viene dado por dos condiciones, ¿ya? Superficie inicial sobre la cual se iba a imprimir, ya fuese de 1 metro cuadrado, y que de la relación entre los lados del rectángulo o de las hojas estuviera en la proporción de raíz de 2 o que un lado B sea igual al otro lado A por raíz de 2, ¿ya? Esas eran como las ideas que estaban detrás, ¿ya? Norm- de las normalizaciones, ¿ya? Entonces ahí en pantalla tenemos dos tipos de tamaño. Arriba, en la fila de arriba, está el tamaño DIN, ¿ya? Que es ese tamaño que respeta entonces que la relación entre el lado A y B de un rectángulo sea en la proporción de raíz de 2, ¿ya? Y si vemos el tamaño A0, que un lado A tenga 840 milímetros y un lado B 1188 milímetros, respeta un poco esa proporción, ¿ya? Y el otro criterio que también se utiliza, pues, es el de considerar a los tamaños del papel con una cierta proporción entre los lados A y B, ¿ya? Y que algunos le llaman a eso la proporción áurea. Es la proporción que usaban los griegos, ¿ya? Para justamente armonizar sus obras de arte, ¿ya? Esa proporción no es más que justamente la relación entre A y B tiene que ser 1,68, ¿vale? Y esa relación es usada también en muchos otros ámbitos y como les digo, en arte se utiliza mucho y es llamada la proporción bella o el número de la belleza, ¿vale? Entonces tenemos el tamaño DIN arriba y la proporción áurea, perdón, abajo, ¿vale? Y si nosotros utilizamos alguno de esos dos criterios para nuestra hoja de papel, lo que estamos garantizando entonces es que estamos utilizando un concepto estético premeditado, ¿ya? Que
ha sido probado por muchas personas y estudiado ya a través del tiempo. Y ese concepto estético o de belleza o de armonía, pues nosotros lo vamos a considerar en el diseño de nuestra composición cartográfica, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos pues algunos ejemplos, ¿ya? De cómo quedaría distribuido pues entonces una figura que queremos cartografiar, que en este caso puede ser una provincia o puede ser una región, sobre tamaños distintos normalizados, ya DIN, y de aquellos rectángulos que utilizan la proporción áurea, ¿ya? Un criterio importante que debemos considerar es que la imagen ocupe una buena parte del papel, ¿ya? Pero sin dejarlo demasiado ajustada, es decir, que los márgenes del papel pues no queden muy justo con la imagen, ¿ya? Que queremos justamente cartografiar. La idea entonces es que cuando pongamos nuestra zona sobre el papel, quede un poco de espacio por la periferia, ¿ya? Eso es algo que tenemos que considerar. La imagen no debe quedar tan apretada, no debe quedar tan asfixiada entre los límites de los recuadros que consideremos. Bien. Y ahora vamos a hablar de otro tema, que es las implicancias que tienen los elementos gráficos en la composición, ¿ya? ¿Qué puede pasar cuando yo distribuyo ya los objetos de una u otra manera dentro de mi espacio en el cual yo voy a hacer la composición cartográfica, ¿ya? Entonces vamos a partir diciendo que el documento cartográfico tiene dos centros, ¿vale? Hay un centro geométrico, ¿ya? Que es el centroide, ¿vale? De ese rectángulo. Y también hay un centro óptico, ¿ya? Y el centro óptico, pues, se sitúa un poquito por encima del centro geométrico, ¿ya? Aproximadamente a un 5%, ¿ya? De este centro geométrico, ¿ya? Y para que un mapa entonces quede bien, quede armónico, pues nosotros debemos perseguir que los elementos en el mapa se deben disponer alrededor del centro óptico, ¿ya? Ujú, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? Vamos a buscar entonces que nuestro mapa, ¿ya? Tenga un equilibrio visual, ¿vale? Y este equilibrio visual debe producir el siguiente efecto, ¿ya? La atención del lector del mapa debe ir desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha, ¿ya? Y en su recorrido, entonces, tiene que pasar por el centro óptico del mapa, ¿ya? Entonces, los elementos importantes que nosotros queramos distribuir en esta composición cartográfica deben situarse en esta línea, ¿ya? Para que su posición justamente se corresponda con los movimientos naturales que tiene la vista, ¿ya? Entonces, como les digo, este es todo un tema conceptual y es otra ciencia, ya que es la ciencia de la comunicación visual, pero aquí estamos tratando de rescatar algunos criterios objetivos que nos permiten entonces pues hacer composiciones de mapas armónicas, ¿ya? Entonces, para lograr esa armonía visual, pues debemos distribuir bien los pesos de los elementos en nuestra composición, ¿ya? Y para distribuir bien esos pesos, pues podemos considerar entonces ciertas reglas, ya para poder distribuir bien las leyendas, las escalas, el propio mapa y el título, ¿ya? Tenemos que seguir algunos consejos para lograr esa armonía, ¿ya? Y lo que podemos comenzar a considerar es lo siguiente, ¿ya? Los elementos en el centro del conjunto pues son menos importantes que los situados en los extremos. Ya si usted coloca elementos en el centro del conjunto, visualmente van a ser menos importantes que aquellos situados en los extremos. Cuando usted vea o aprecie la composición, su atención se va a ir a los extremos, ¿ya? Entonces, eso implica una distribución de los pesos, ya de la importancia de los elementos, ¿ya? En el segundo caso,
otro consejo u otra regla que podemos considerar para que esta composición quede equilibrada es que si usted distribuye objetos a la derecha, parecen pesar menos que si los distribuye a la izquierda, ¿ya? Eso también es otra regla u otro consejo. Y en el tercer caso, ¿ya? Los pesos van a aumentar en proporción a la distancia que tengan estos al centro de la composición. Es decir, mientras más lejos del centro de la composición estén sus elementos, mayor peso o mayor importancia visual ya van a tener en este equilibrio que pretendemos lograr, ¿ya? Siguiendo con las reglas entonces, ¿ya? Las figuras grandes pesan más que las pequeñas, ¿ya? Que es en el caso que está en la izquierda, ¿ya? Y también otra cosa que tenemos que considerar es que los colores pesan distinto, ¿ya? Entonces, si podemos afirmar ahí que los colores cálidos, pues pesan más que los colores fríos, ¿ya? Aquí estamos trabajando con escala de grises, pero cuando ustedes trabajen ya con tonalidades, van a darse cuenta que si utilizan tonos cálidos, pues van a pesar más, pesar en el sentido de que van a atraer más la atención que los tonos fríos, ¿ya? Y que los oscuros pesan más que los claros, ¿ya? En este caso, cuando estamos trabajando con tonos de grises, los colores oscuros van a pesar más que los claros y que el negro va a pesar más que el blanco, ¿ya? Y otra consejo u otra regla que debemos considerar es que pues un objeto aislado, ¿ya? Como es un rectángulo de lo que estamos viendo ahí, tiene más interés o pesa más, ¿ya? Que cada uno de los agrupados e incluso puede tener más interés que el conjunto de todos ellos, ya que ese trozo de todos los elementos o la distribución de una zona pues de Europa en el mapa, ya si nosotros ponemos ese elemento aislado del resto y lo comparamos, pues nuestra atención se va a ir de forma natural hacia ese elemento que está aislado, ¿ya? Siguiendo con estas reglas entonces visuales, los objetos regulares pesan más que los objetos irregulares, ¿ya? En la imagen de la izquierda, ¿cierto? Ese rectángulo de color negro pues tiene un peso mayor que en la fragmentación de los otros elementos irregulares que está abajo, ¿vale? Y el propio peso de un elemento puede atraer, entre comillas, ¿cierto?, a los elementos vecinos. Y ahí se puede crear una sensación de dirección y dinamismo, ya como si tuviera un campo gravitacional, ¿cierto? Como si un elemento grande fuera capaz de atraer a elementos más pequeños, ya a su órbita o a su, o a su campo de gravedad, ¿ya? Ese es el efecto que se produce cuando ponemos elementos muy grandes y alrededor ponemos elementos pequeños. Parece que estuvieran orbitando alrededor de él. Y otra cosa que también es importante considerar es que las divisiones, las divisiones del espacio visual, ya como nosotros dividimos visualmente el espacio, si lo hacemos en partes iguales, pues al parecer, de acuerdo a toda esta teoría, pues carecen de interés, ¿ya? Entonces va a ser más atractivo para el lector del mapa si nosotros entonces generamos una partición en el cual los espacios y las proporciones son diferentes, es decir, la figura que está ahí, ya, de los dos rectángulos similares con las líneas negras, pues es menos atractiva que los rectángulos entonces que poseen tamaños diferentes, ¿vale? Ok, entonces creo que ya hemos avanzado bastante en eso. Yo no sé si tenemos preguntas antes de seguir con esto. Nos damos un break a lo mejor. O si me dicen que seguimos, pues seguimos hasta que terminamos la clase. Les pregunto eso. Un break, yo creo, antes de un break corto. Ya, No, no estaba tan pesada la clase como para un break tan largo. ya. No han habido muchas preguntas. Supongo que entonces que se entiende lo que estamos hablando. Sí, se entiende bien, profe. Ya. Y Vale, entonces vamos a hacer entonces un... Bien, bueno, todavía nos quedan, nos quedan 2 diapositivas para los elementos gráficos. Vimos, hasta el momento hemos visto de la 1 hasta la 3.
Vamos a ver entonces las otras dos que nos quedan, ¿ya? ¿Cuáles son las implicancias entonces de distribuir estos elementos en la composición? Y otro criterio que tenemos que considerar para hacer una composición armónica y equilibrada visualmente es que debemos considerar una organización interna, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos dar una idea de, entre comillas, orden, ¿ya? Los elementos, los elementos de la composición los debemos disponer en una estructura interna que sea comprensible, ¿ya? En lo posible, por ejemplo, manteniendo el paralelismo entre los distintos componentes del mapa, ¿ya? Y hay dos ejemplos ya de elementos que están dentro de una composición y que pues mantienen cierto paralelismo, el de la derecha pues un poquito más que el de la izquierda, ¿ya? Entonces ahí es donde viene toda la teoría justamente de la apreciación visual, cuál de los dos resulta más armónico para ustedes, ¿ya? Y pues lo que dicen un poco la teoría es que mientras nosotros consideremos justamente el paralelismo entre los distintos componentes va a ser más agradable para nuestra vista, ¿vale? De ahí entonces el criterio. ¿Se entiende, verdad? Sí. Sí, Ya. Y bueno, también continuando con la organización interna de los elementos que vamos a poner dentro de la composición. Pues sí, bueno, como nosotros ya trabajamos con capas, ya esto viene, como les digo, de la gráfica antigua de cuando los mapas justamente se hacían en las imprentas, ¿cierto? Y se utilizaban otro tipo de herramientas para trabajar con ellos. Pues también se trabajaba en niveles de información, ya que son capas, que son como las capas que nosotros trabajamos también en los sistemas de información geográfica. Entonces, si nosotros trabajamos esta composición y la conceptualizamos como capas de información o niveles de información, ya esto nos tiene que llevar a respetar un poco el concepto que se llama de figura de fondo o de fondo a figura, ¿ya? ¿Ya? Y cómo logramos eso, cómo logramos respetar este concepto de fondo figura. Pues eso lo logramos hacer a través de potenciar o de realzar pues otro concepto que se llama el contraste visual. Ya el contraste visual es básicamente la capacidad que yo tengo de diferenciar un elemento de otro, ¿ya? Cuando una fotografía no tiene contraste, implica que los tonos son parecidos y es difícil diferenciar una cosa de la otra, pero si le damos más contraste, pues hay elementos que se resaltan de los otros, pues acá lo mismo, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos justamente respetar este concepto de fondo-figura, pues tenemos que acercarnos al concepto del contraste visual, ¿ya? Para crear una estructura jerárquica que facilite la lectura visual de estos elementos. Y esta esta estructura jerárquica la podemos lograr a través de 4 puntos, ¿ya? Que nos puede ayudar. El primero es eh, contraste de las líneas mediante diferentes grosores, ¿ya? La imagen de la izquierda y de la derecha pues nos muestra la misma zona, pero con distinta utilización de líneas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, un criterio que podemos considerar para dar este contraste es justamente contrastar a través de líneas que tengan distintos grosores, ¿ya? Lo otro que podemos hacer también es buscar un contraste visual a través del contraste de texturas, ¿vale? O ese contraste también puede venir dado por el contraste de los valores. Y los valores se entienden en toda esta teoría del lenguaje visual como la claridad del color, ¿ya? Por ejemplo, un tono azul puede ser más claro o más oscuro, pero siempre va a ser azul. Entonces, cuando ustedes vean valores dentro de justamente de este tipo de texto o de material, el valor viene a representar la claridad de un color, ¿ya? Y el contraste visual también puede ser logrado a través del contraste, pues,
de los colores, ¿ya? Y el color es una variable visual que permite diferenciar los elementos, ¿ya? Entonces, a partir de respetar esas 4 reglas que están ahí, pues nosotros podemos entonces potenciar el concepto del contraste visual, y es un poco lo que se ve en la pantalla, ¿ya? En las 2 figuras que están ahí, tanto la de la izquierda como la de la derecha, pues representan casi lo mismo, que es la península ibérica, ¿ya? Pero en la de la imagen de la derecha, a partir del contraste de las líneas, ¿ya? Y a partir del contraste de las texturas, pues ya podemos ver, o ya tenemos más información. Tenemos ya que hay unas líneas más gruesas y que podemos pensar entonces que pertenece pues a otro objeto. En este caso, ese objeto que se ve de color más gris es Portugal y el resto que está ahí pues es España, ¿ya? Ya solamente con el hecho de darle más grosor a las líneas, pues ya logramos una diferenciación o un contraste visual. Y también las líneas internas, ya dentro de lo que corresponde a España, pues nos dan una sensación de una división política administrativa, ¿ya? Que son las famosas comunidades, perdón, las distintas, perdón, provincias, y las líneas más gruesas pues son las comunidades autónomas. Entonces podríamos ver las comunidades autónomas de Madrid o la de Barcelona, ¿cierto? O la de arriba, la del País Vasco. Y solamente por engrosar las líneas, ¿ya? Y por dar un mayor contraste. El mapa tiene los mismos elementos, ¿vale? Pero siguiendo los 4 puntos que están abajo, nosotros podemos justamente potenciar el fondo de figura, que es lo que queremos, ¿ya? Y pues ya para ir finalizando esto, pues tenemos que acercarnos entonces a ver, a ver cómo hacemos, cómo cristalizamos este proceso de la composición. Ya hasta el momento hemos estado discutiendo pues algunas reglas, digámoslo entre comillas, objetivas, que nos van a permitir hacer una composición cartográfica armónica, pero todo este proceso de la composición es un aprendizaje, ¿ya? Y este aprendizaje pues, del buen gusto, dice ahí, entre comillas, muchas personas también consideran a la estética como eso, como el estudio de la belleza y la sensación de que esta persona tiene buen gusto para vestir, buen gusto para decorar, ¿cierto? Etcétera. Pues en términos bien simples, eso lo podríamos considerar como estético. Entonces, aprender a tener buen gusto es una labor larga, ¿ya? Y es empírica y es carente de recetas prácticas, ¿ya? Hay algunas personas que están dotados de mayor sensibilidad y eso los disponen de una manera positiva por sobre otros, ¿ya? Para generar productos estéticos, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que pensar aquí es que justamente esta habilidad, ¿cierto? Esta competencia o esta sensibilidad que tienen algunas personas por sobre las otras, pues implica lo difícil que es hacer un producto eh, que sea estético, ¿ya? Las personas que trabajan en diseño, las personas que trabajan en moda, etcétera, pues tienen que tener una cierta sensibilidad para que cuando ellos diseñen un producto a los ojos de las otras personas sea agradable. Entonces eso es difícil, ¿ya? No se logra con recetas, ¿ya? Pero aún así, ¿ya? Si nosotros seguimos practicando y si nuestras composiciones cartográficas se apegan un poco a las recetas que hemos ido dando anteriormente, ¿ya? Que se ajustan un poco al tema de la teoría del lenguaje visual y del lenguaje cartográfico, es muy probable ya que nuestras composiciones, ¿ya? Permitan obtener unos ciertos resultados correctos, ¿ya? Correctos desde el punto de vista, pues, de la teoría que puede objetivizarse. Sin embargo, la componente estética, que es esto que yo les digo que es subjetivo, ya que que tiene que ver con la sensibilidad de cada una de las personas, pues no queda del todo resuelta o garantizada por seguir las reglas anteriores, ¿ya? Y eso se da justamente por lo que yo les decía. Este es un tema
pues subjetivo, ¿vale? Es un tema personal y eso se logra con práctica. Pero bueno, aún así a través de las reglas que hemos ido mencionando nos hemos ido tratando de acercar. Entonces el proceso de la composición cartográfica, pues lo pueden resumir en los siguientes pasos. Primero es la visualización, ¿ya? Como nosotros, pues, visualizamos una solución para nuestro mapa, ¿ya? Por medio de una colección de imágenes que nosotros tenemos en nuestra memoria visual, ¿ya? Entonces, tanto la experiencia como el número de soluciones que vengamos analizando previamente, pues nos va a facilitar tener esa visualización de nuestra solución para nuestra composición, ¿ya? Después viene lo que se llama un proceso de incubación, que durante algún tiempo, mientras nosotros realizamos otros trabajos, ¿ya? Por ejemplo, puede que estemos haciendo cosas totalmente distintas de nuestra composición y sin que seamos conscientes de ellos, pues la idea de esta composición del mapa se va a ir incubando en nuestro inconsciente, va a ir tomando más cuerpo y va a ir dominando al final, ¿ya? La forma que va a tomar finalmente. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta de esto, y eso es lo que los teóricos llaman que es el proceso creativo. Entonces, las nuevas aportaciones a la idea original que podamos tener, ¿cierto? Van a estar en relación con la experiencia que tengamos, ¿ya? Y con la imaginación de cada persona, ¿ya? Y además con las interacciones que tengamos, pues, con otras personas, ¿ya? También el conversar con otras personas acerca de lo que estamos haciendo, de nuestra obra, por decirlo así, que es nuestra composición cartográfica, pues nos va a ir ayudando y nos va a ir aportando nuevas ideas a la idea original. Y luego pasamos al paso de la iluminación, ¿ya? Y la iluminación es, pues, que es la solución, va a aparecer espontáneamente y no nos vamos a dar cuenta. Es decir, hasta el punto 3, lo que ha ido predominando es la imaginación y la experiencia que nosotros tengamos, ¿ya? A partir de aquí ya, pues, a partir del punto 3, viene una labor un poquito más racionalista. Entonces, lo que les mencionaba es un poco complejo porque esto justamente tiene que ver con sensibilidades, ¿ya? Y las sensibilidades, pues, es difícil de enseñarlas, ¿ya? Entonces, luego que han pasado los puntos 3, ya venimos con la experimentación que son más racional, ya en eso ya estamos un poquito más acostumbrados las personas que trabajamos, por ejemplo, en este tipo de carreras y de facultades, pues empezamos a experimentar. Entonces, lo que en un principio nos parecía una buena idea para la composición, pues cuando empecemos a experimentar y a maquetarla, es posible que no logre un buen resultado. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahí es analizar el funcionamiento de los elementos en el mapa, ¿ya? Y presentárselo, por ejemplo, a algunos pares, a algunos compañeros o amigos que sean críticos y que lean esta obra de forma ajena, ¿ya? Y a partir de esas críticas, a partir de esas observaciones, pues ir modificando entonces esta composición. Si el resultado es el deseado, pues el proceso terminamos nuestra composición cartográfica y eso generalmente, esto queda un poquito ya para las personas que trabajan más específicamente en esto, como los cartógrafos y los geógrafos. Lo que viene después es elaborar una norma cartográfica, que la vamos a mencionar, pero no necesariamente la vamos a tener que hacer nosotros. Y la norma cartográfica pues viene siendo un conjunto de especificaciones, ¿ya? Que tienen como fin conseguir uniformar, ¿ya? Todas las hojas que componen una serie o una colección cartográfica. Es decir, si nuestro mapa viene a formar parte de una serie, ¿ya? A partir de esa norma lo que queremos es darle cierta uniformidad a todas las hojas, ¿ya? Entonces la norma cartográfica nos va a detallar todos los componentes del mapa que van a ser comunes a todas las hojas, ¿ya? Y generalmente esta norma cartográfica está compuesta por los siguientes elementos: por un sistema de referencia, ¿ya? Un elipsoide, un datum, los orígenes de coordenadas, un sistema geodésico, si es necesario, muchas veces no lo es, ya muchas veces ya con la descripción del sistema de referencia ya está, la proyección cartográfica, la escala utilizada, la numeración de las hojas, lo que yo les mencionaba, el índice, y una normativa sobre la toponimia, es decir, el tamaño de la letra, el color de la letra para la toponimia, etcétera. Entonces,
Esta norma cartográfica va a mostrar el diseño extensivo de toda la simbología que va a ser aplicable a esta serie de hojas, ¿ya? A la colección o al atlas, bueno, depende de dónde se vaya a insertar pues, nuestra composición cartográfica. Y también esta norma cartográfica va a hacer una descripción de los colores utilizables, la especificación de la tipografía, el tipo de letras y el tamaño, etc. Y todos los detalles que sean conducentes a que garanticemos que, aunque las distintas hojas del mapa sean hechas en diferentes lugares, unas pueden ser hechas en una imprenta, otras en el Servicio Geográfico Militar, otras en el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, pues el resultado va a ser consistente, ¿ya? Eso es la norma cartográfica, pero nosotros no la vamos a hacer, solamente nos vamos a quedar con el proceso de la composición. Y eso, estimados, eso es lo que teníamos para hablar ahora del lenguaje visual, el lenguaje cartográfico y más particularmente la composición cartográfica, que es uno de los elementos que debemos saber realizar si trabajamos con sistemas de información, si trabajamos con teledetección, si trabajamos con datos geográficos. En algún momento vamos a tener que transmitir nuestros resultados a alguien y esos resultados pues se transmiten a través de un lenguaje visual, ¿ya? Y tenemos que saber entonces ciertos fundamentos o ciertos criterios para que la transmisión de ese lenguaje pues sea eficiente, ¿ya? ¿Vale? Para que logremos transmitir a las personas lo que queremos, ¿ya? No sé si tenemos dudas respecto a lo que hemos visto. ¿Se entiende? No, ¿Se sí, se entiende lo que entiende hemos perfecto. visto, no? ¿Esto? Sí, profe, se entendió. Ya. Decirle entonces que esta es la parte teórica de la comunicación cartográfica, ¿ya? Con los ayudantes y en la práctica 3, vamos a hacer un trabajo justamente de la parte práctica, ¿ya? Donde nos vamos a ayudar de QGIS justamente para eh, hacer una composición cartográfica con los datos que estamos generando, ¿ya? Con los datos que hemos venido generando desde el inicio, ¿ya? Entonces vamos a hacer una composición cartográfica y vamos a utilizar entonces los conocimientos que hemos visto hoy en día aquí para que la cosa quede armónica, estética y sea agradable a la vista del receptor, ¿ya? Así que eso. Entonces ahora creo que tenemos nuestros ayudantes aquí ya que están dispuestos a contestar las dudas que hayan surgido o que estén surgiendo del desarrollo del práctico 2. ¿Ya? Está por aquí Diana y Danko. Y hola, 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 profe. ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya. Pues eso entonces, estimados. ¿Tenemos dudas? Podemos pasar ya a la ayudantía. Hola, hola, profe. Hola, Danko. Estaba sin el micrófono. Ya. Entonces, como no hay dudas, pues pasamos a la ayudantía. Danko o Diana, me tienen que decir a cuál de los dos los tengo que dejar A la como Diana, host. como siempre. Ya. A Diana, entonces. Ya. Estimados estudiantes, recuerden preguntarle a los ayudantes dudas que tengan acerca del trabajo práctico, ¿ya? Como les dije la otra vez, el trabajo práctico tiene trabajo, ¿ya? Entonces, traten de no dejarlo para el último día porque van a estar muy apretados con eso. ¿Ok? Bien, ya subí las clases que había olvidado, se me habían quedado otras papeladas, el PDF ya, pero ya está arriba, así que lo pueden revisar nuestra clase pasada de la creación de base de datos, ¿ya? Pero ya la ayudantía la tuvieron la semana pasada con los ayudantes, así que la parte práctica ya la saben hacer. Bien, no sé qué más. Bueno, creo que en la semana voy a tener el resultado también de las evaluaciones y se las indicaré por Cibeduc y también para ver el tema de
cuándo nos vamos a reunir para revisar las pruebas y también para las personas que quieran dar la recuperativa. ¿Ok? En eso me comunico con ustedes durante la semana. Ok, Muchas gracias, profe. vale. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos.